22 minutos de las 19. Estamos de vuelta. Esto es InfoMás, el informativo central de GEN. Y tras la dolorosa muerte de esta niña indígena de 12 años, del asesinato de esta niña indígena, surgen muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se debe abordar la realidad de los pueblos indígenas hoy? Se tiene que mantenerlos en sus comunidades, con su cultura, se los tiene que involucrar en los centros urbanos, integrarlos a la sociedad de los paraguayos, como ellos en muchos casos denominan a la gente que vive en las ciudades, o qué se tiene que hacer. Y qué mejor que nos brinde esa respuesta que los mismos representantes de los pueblos indígenas. Por eso ya estamos con Bernarda Pessoa Torres. Ella es lideresa indígena de la comunidad COM del departamento de Presidente Hayes. Gracias por estar con nosotros, Bernarda. Muy buenas tardes y agradezco mucho por la participación que me han dado. Yo soy del pueblo COM y tengo un idioma netamente del pueblo COM también. Que a veces también, incluso hasta eso, la gente confunde, cree que todas las comunidades hablan en guaraní y ustedes obviamente según cada comunidad tienen también su lengua. Ahora, lo que decíamos, Bernarda, ¿qué creen ustedes que es lo mejor para los pueblos indígenas de nuestro país? Tratar de mantener viva la cultura de cada pueblo en su comunidad, aunque ya no hay bosque, ya es difícil la cacería, la recolección. Se tienen que incluir a los pueblos o a las ciudades, a los centros urbanos. Eso ya se está dando. ¿No quieren ustedes que se den? ¿Qué respuesta tienen ustedes? Pues lastimosamente que nosotros como mujeres indígenas vemos que hay una necesidad de la voluntad política en cuanto a los gobiernos actuales. Como bien hemos analizado de este año que entra, ya van muchísimas muertes de mujeres indígenas, inclusive son jóvenes, y enero entrante también tuvimos el asesinato del joven ahí en el centro. Entonces, este no es nuevo para nosotros, pero ya era, para la ciudadanía ya era peor. Entonces, alcanzaron hasta llegar a la prensa, porque hay muchas muertes no denunciadas en las comunidades indígenas y en los departamentos. ¿Cuáles son esos motivos de esas muertes, Bernarda? Los motivos, la parte del Chaco en el año pasado, creo que en diciembre, fue una muerte por parto de una joven indígena que falleció por parto, que no llegó la ambulancia y de ahí falleció. Y los otros son de acá de la capital, porque se ha suicidado una mujer indígena ahí en el Parque Caballero. También se ha encontrado en una ex cervecería también de una joven indígena, o sea, son niñas indígenas especialmente, que se encontraba drogada y fue abusada sexualmente, y ahora en este último caso ya es descuartizada y dentro de una mochila se encontró, ¿verdad? Entonces la respuesta a nosotros es una impotencia. Nosotros nos sentimos muy desamparados ante las políticas del Estado, ante los programas del gobierno, porque ayer nomás se festejó por el Día de la Mujer Paraguaya. Y por muchos de esos casos, ayer muchos de los departamentos acá en la capital se han festejado por el Día de la Mujer Paraguaya, mientras que una de las nuestras fue asesinada y abusada sexualmente. Entonces, para nosotras no hay festejo, y la causa, la consecuencia que nosotras dijimos que es por el despojo de los territorios de los pueblos indígenas, porque hoy se ha hablado con el director del INDI, y él lo que mencionó era que son nómadas, ¿verdad? Esa fue una respuesta realmente, y perdónenme el término, estúpida por parte del presidente del INDI. Dijo que eran nómadas y por eso está pasando eso. Así y nomás luego. ¿Cómo nomás luego. Nosotros tomamos que le falta mucha capacidad de dirigir a una institución como el INDI.
necesita muchísima capacidad para decir que es un representante de los pueblos indígenas. Como bien sabemos que es el órgano muy importante en la representación de los pueblos indígenas, de los 19 pueblos indígenas en nuestro país. Y nosotros no somos muchos en nuestro país, somos 120.000 indígenas que no tenemos tanto apoyo por parte del gobierno. Tenemos, pero poco, no nos alcanza a todos. Pero ahora mencionó el presidente que hay 28 instituciones públicas encargadas de pueblos indígenas. ¿Y qué hacen ellos? Solamente hacen que van a recolectar a los indígenas que están en la zona urbana para hacerle llegar a sus comunidades y hasta ahí nomás. No dice qué es lo que se puede hacer con ellos. Porque nosotros sabemos bien que nosotros ya no tenemos los territorios como antes. Así que no tiene que decir que eran nómadas. Ellos tienen mucho que ver porque las grandes ojeras, empresas transnacionales son los que hacen este despojo de las tierras indígenas. En la parte del Chaco son las ganaderías extensivas. Entonces eso en vez de mencionar diciendo que son nómadas. Y es una impotencia tan estúpida que fue diciendo el presidente del INDI. Bernarda, ¿y qué hacemos, Bernarda? Esta es la realidad hoy, lastimosamente esta es la realidad. Les han quitado sus tierras en sus comunidades, en las pequeñas parcelas que tienen hoy, ya no hay animales que cazar, ya no hay que recolectar para recolectar raíces, frutos. ¿Qué hacemos con los pueblos indígenas? Buscamos maneras de darles trabajo en sus comunidades, los traemos a la ciudad y se incorporan a los centros urbanos o centros urbanos en sus zonas. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es la respuesta hoy de ustedes ante esta realidad que lastimosamente no podemos cambiar? Porque sinceramente veo muy difícil que se les devuelvan las tierras. Muy difícil eso. Una vez que se le devuelva la tierra es porque ya está incompleta o es insuficiente cualitativa, ¿verdad? Eso es otro. Y la respuesta que nosotros podríamos dar es que nos dé la participación a nosotros mismos, que nosotros mismos elegimos cuáles serían las políticas públicas para que trabajen con nosotros. Porque nosotros no sabemos en qué instituciones, cuáles son los ministros o secretarios que se encargan de los pueblos indígenas en nuestro país. Ni en las gobernaciones ni en las municipalidades no nos quieren dar esta participación como la Secretaría Indígena, la CODENI, la Secretaría de la Mujer. No tenemos participación alguna. En cuanto a eso, tampoco tenemos la participación dentro del Parlamento. Y es muy difícil, cuando el pueblo no está unido, es muy difícil. Y sabemos bien que los medios de comunicaciones también se encargan los propios gobiernos y venden las publicaciones. Entonces, las publicaciones, si se trata de una sociedad paraguaya justificada, como es democrático, la debiéramos tener como una participación, como hoy lo estamos haciendo. Que nos den esa voz para que nosotras podamos decir en cuáles nosotras podemos encaminar nuestro trabajo. La artesanía, por ejemplo, más allá del Chaco, se hace de balde porque nadie vende su artesanía. Son cosas que los gobiernos son muy pocas cosas para ellos, porque hay artesanía suficiente en todas partes. ¿Y qué hacen? Solamente cambian por víveres en las estancias. Y cuando no hay víveres, vienen otra vez la mamá, así de manos vacías. En el Chaco, la vulnerabilidad es el acceso al agua, el acceso a caminos, el acceso a electrificación. En cuanto a la región oriental, el acceso a camino, el acceso a electricidad también son muy insuficientes. Entonces, estas políticas públicas, cuando el MOPC habla, tienen muchos rubros, pero el gobierno no hace nada, solamente hacen discursos políticos que no hacen lo suficientemente para abordar nuestro problema. Entonces, cuando uno no puede ver la necesidad de su pueblo y no se siente como es de su pueblo, uno no puede decir que es el mejor gobierno, porque nosotros no tenemos el mejor gobierno, ni en ninguna de las instituciones públicas.
Y la respuesta que nosotros dar ahora, como hoy, es levantar la voz a las mujeres enfrente de la terminal ahora mismo para decir que basta ya de violencia, basta de atropellos. A nosotros, las comunidades indígenas y los seres humanos, tenemos el derecho a vivir, a una vida digna, sin violencia, porque ahora no es tanto noticia, ¿verdad? Porque se trata de una indígena, pero cuando se trata de una empresaria, ahí sí hay noticias. Cuando se trata de un narco, ahí sí noticias todos los días. Y cuando se trata de nosotros, es como que si fuese que no son novedades. Entonces, esos apoyos que ustedes nos dan hoy por haberme invitado acá, es muy importante saber que la postura de los pueblos indígenas es la participación dentro de las políticas públicas, o si no, no hay mejoras. Bernarda, realmente clave lo que mencionaste, te agradezco muchísimo que estés con nosotros hoy. Esta es tu casa y cuando quieras, acá las puertas están abiertas para lo que ustedes quieran comunicarle a la gente. Así mismo, y te agradezco mucho siempre, agradezco al espacio que me han facilitado siempre. Gracias, Bernarda, por estar con nosotros. Fuertísimo este mensaje para los gobernantes. Si quieren decidir para nosotros, dennos la oportunidad que nosotros decidamos con ustedes lo que se va a hacer con nosotros. Palabras más, palabras menos, lo que nos mencionaba Bernarda aquí en InfoMás. Bernarda Pessoa Torres, perteneciente al pueblo Com del departamento de Presidente Hayes y lideresa también indígena que estuvo con nosotros. Marta.